Surf and Rock. No balls. No glory. Surf and Rock. Live streaming. surfandrock.fm. Arrancamos un nuevo live streaming. Estamos en vivo aquí en el estudio Parafina con nuestro invitado Tommy Heinrich, primer argentino en llegar a ser cumbre del Monte Everest en el año 1995. Estamos también con Seba Sorondo, nuestro especialista en aventura. Prendemos las cámaras, ahora sí. Bienvenido, Tommy, un placer tenerte aquí en el estudio Parafina de Surf and Rock. Gracias. ¿Cómo va? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Sebas, ¿cómo va todo? Todo bien, Rami, acá un placer tenerlo a Tommy en el estudio, un grande, un genio. Sí, recién estamos charlando un poquito la previa para introducir un poco la entrevista, hablar un poco de tu carrera, de tus hitos ahí en la escalada, en la montaña. Pero para empezar a charlar y romper un poco el hielo, contanos un poco tus inicios. Sé que fuiste a un colegio muy cerquita de donde estamos ahora, ¿no? ¿Al San Marcos? Fui al Colegio San Marcos. En esa época solo teníamos primario. Fui uno de los tal vez privilegiados en poder estudiar en los tranvías, que hoy ya queda solo uno y es una especie de museo, pero tengo muy lindos recuerdos. Era un barrio muy chico, incipiente, si lo querés llamar. El barrio de San Isidro, ahí en las Lomas. Lomas de San Isidro. Acá a la vuelta, Rama. Sí, acá cerquita de la radio. Aquí estamos transmitiendo en vivo con Tommy Heinrich y hablando para meternos ahí en la etapa escolar por ahí. ¿Ya te había picado el bichito de treparte a las escaleras, subir al techo de los vecinos? ¿O todavía estabas ahí estudiando fútbol, rugby, otro tipo de deportes? Empecé más que nada con el rugby en el Porredón, pero esto del techo, sí, ahora que lo decís, se enojaban conmigo y me iba al techo. Me escondía en el techo. ¿Era tu manera de, Era con mi escalera lugar. o de trepar ahí tipo Spider-Man? Salir por una ventana y terminar en el tanque de agua que estaba un par de metros más alto y quedarme ahí horas a veces. Tranquilo. De chiquito ya, Rama. Sí, claro. Y Ya... no va a ser la primera vez que se va por una ventana, te lo advierto, te lo adelanto. Sí, ya que vamos entrando en clima, bueno, terminás ahí el colegio, empezás a estudiar, tengo entendido, ingeniero agrónomo sos. Ingeniero agrónomo. Y fotógrafo profesional. También, sí. Y fotografía empecé incluso estando en el Colegio San Marcos, donde había un profesor que daba clases de fotografía a los 8 o 9 años. Y es algo que siempre me gustó y me atrajo. Incluso durante el secundario tomaba cursos acá en Buenos Aires, estando en la facultad también lo hice. Me atraía la idea de dedicarme a la fotografía, pero por sobre todo a los deportes, como profesión. La agronomía surgió por mi amor por la naturaleza, si lo querés llamar así, pero fue una carrera que me costó y muchísimo, no me gustó desde el primer día hasta el último, literalmente. Tommy, ¿y a qué edad empezás a tomarte el deporte, lo que es la escalada? En primer año de la facultad en agronomía, justamente por sugerencia de un amigo de papá que había sido uno de los fundadores del Centro Andino de Buenos Aires, sugiere que lo vaya a ver al hijo de él. Ahí me encuentro con... ¿Quién era ese? Alberto Bendinger. Y tu viejo también te alentó, ¿no? Sí, básicamente diciendo, me veía mucho, yo tenía muchos pájaros en casa, animales, y andaba siempre aislado, y lo molestaba bastante que estuviera siempre metido ahí con los bichos. Con lo cual sugirió que fuera, que saliera para, según él tenía entendido, para ir a acampar de vez en cuando. Bueno, y ahí estudiando agronomía, bueno, recién Sebas me había contado un par de situaciones. Tenía unos compañeritos interesantes. Extremos, Coincidentemente, ¿no? me encontré con Eduardo Brenner y con Peta Friedrich, que estaban Son los dos que te nombré, básicamente. Estaban los dos en el Centro Andino de Buenos Aires, pero al día siguiente voy a la facultad y me los cruzo a los dos en la facultad, con lo cual nos quedamos los tres sorprendidos. ¿Qué haces acá? ¿Viste? Coincidentemente estudiamos las mismas materias también. Con lo cual... ¿En qué facultad? En la UBA, acá en la zona de Urquiza. Pero inmediatamente empezamos a hacer de cuenta que estudiábamos. Nos juntábamos mucho en la casa de uno u otro. Particularmente en la casa de Eduardo es donde más cagadas hacíamos, tal vez si lo querés llamar así, pero mientras estudiábamos, Eduardo tenía unos marcos de metal encima de las puertas y nos colgamos a hacer flexiones. El que se equivocaba en algo tenía que hacer 10, 15 flexiones en el marco y
cuando cometías un error peor era salir de una ventana en el living donde estudiábamos, esto era el piso 23, Ah, ok, ahora me queda claro. y caminar por el borde de un, no sé, Sí, de la ventana a la saliente pared. que había Una cornisa, hasta otra básicamente. ventana, hasta la ventana del cuarto de Eduardo. Y ahí con, ¿cuántos? ¿20 años más o menos? ¿21 años? 18, 19, 20. 3 animales, Rama. Claro, Tres animales empezaste de ahí escalada. medio extremo, ventanales, Era una paredes forma de rectas. entretenernos. De hecho, estuve con los padres de Eduardo hace un par de días atrás y les contaba, ya no sé si se Ni se reían habrán demasiado, enterado, pero- ¿no? En ese momento. No, para nada. Decir, che, ¿cómo es el chiste? No, este se puede matar, piso 23. Sí. Pero bueno, hizo menos barras que yo, ¿no? Le tocó pagar el, Igual cuando el quería desafío. igual cuando quería entrar por la otra ventana se la cerraban los otros Además. dos, así que Bueno, ahí te sacaste un poco el miedo, me imagino, el vértigo, o ya lo tenías incorporado. No, el miedo está bueno tenerlo y a veces incluso sentirlo en este tipo de actividades. Creo que justamente el que se arriesga demasiado es el que... A ver, arriesgarnos nos arriesgamos mucho, prácticamente todos los que nos dedicamos a escalar montañas, pero lo bueno es tener cuidado y cierto grado de temor como para tomar precauciones necesarias para sobrevivir, digamos, no matarte en la primera vuelta. Totalmente. Ahí te estuve leyendo también bastante, tenés unas frases que las tenés también en el ascenso al monte Everest, ahí del año 95, que hablan justamente de los sueños implican desafíos y no hay desafíos imposibles, es un poco Además, sí. como premisas, lemas que tenés Bueno. de tu experiencia, de tu aprendizaje, me imagino. Eso y después, a ver, lo grandioso fue el salir a las montañas como algo que me entretenía, pero después lo que más me atrajo era el poder aprender y conocer cosas o lugares que nunca imaginé que fuera a conocer. O sea, he escuchado hablar del Everest y me entusiasmaba, pero de Nepal no había escuchado hasta prácticamente 2-3 años antes de haber ido. Y estando ahí conocí gran cantidad de sherpas y tibetanos también, muchos hoy súper amigos míos, digamos. Tommy, cuando saliste de acá, o sea, cuando después de hacer esas locuras con Eduardo y con Peter por la ventana del piso 23 del centro, se iban a la montaña, imagino iban mucho a Bariloche, donde Otro te he lado. encontrado, Sí. haciendo el curso de hielo. Y después dijiste, bueno, me voy a viajar, me voy a Estados Unidos. ¿Dónde fuiste? Estados Unidos primero, ¿no? Originalmente en Alemania, estuve ahí unos meses, no me cerró demasiado y conseguí un trabajo con caballos, que es lo que estaba teniendo ganas de hacer también, pero era más que nada en establecimientos de cría y amasamiento de cuartos de milla, que trabajé durante un par de años, sobre todo después de la muerte de Eduardo, en que realmente me pegó muy duro y me replanteé mucho la idea de seguir o no escalando montañas. Eduardo muere haciendo rafting en el Año Río de las Vueltas. 88, sí, exactamente. Estábamos hablando justamente de ir juntos al Fitzroy ese año. Yo había conseguido un trabajo en Alemania, por lo cual no pude ir con él, pero a los 3 días de irme falleció Eduardo, no lo encontraron durante 20 días prácticamente. Pero esto realmente fue un momento para mí, un quiebre. Dejé de escalar durante 2 años, con lo cual ahí es donde me aboqué mucho a los caballos. Después de dejar de trabajar en uno de los establecimientos, me fui a California, donde tenía unos amigos, y mi intención era especializarme en veterinaria, una parte de genética de caballos, y una forma de ganar dinero era justamente asistiendo y dando clases de escalada en el Outdoor Department en UC Berkeley, en la Universidad de Berkeley de California. Y ahí es donde empecé de vuelta a escalar y me picó el bicho por completo, me rechazaron en veterinaria y nunca voy a olvidar una carta que me entregó el decano diciendo que habría otras oportunidades en la vida para hacer cosas que también me gustaran. Y dije, basta con los caballos. Me fui a Yosemite y ahí conocí un par de amigos y empezó la pelota y nunca miré atrás. Raman Yosemite está como la cuna de la escalada deportiva en El Capitán, ¿no, Tommy? Sí, bueno, es un valle espectacular. Espectacular, ¿no? Yo no tuve la Capitán- oportunidad de estar ahí, pero me dijeron que es impresionante. El Capitán es una cara de granito, son 1500 metros verticales, tenés el Half Dome enfrente a muy poca distancia, son 1300 metros verticales. Pasé ahí prácticamente 6 meses,
sin irme del valle. En un momento decidimos con un amigo irnos una semana para México para reposar un poco los tendones en los dedos, sobre todo, que ya empezaban a estar lesionados. Pero justamente estando ahí en el año 93 es que me invitan a ir a Nepal por primera vez en el año 93 para escalar el monte Cholatse, que es un monte de 6.700 metros de altura, muy cerca del Everest. Ya antes de salir había un par de personas con las que estaba en Yosemite que me decían que era una locura porque era un monte técnicamente muy difícil, muy técnico, paredes muy paradas también. Resulta que fui con este grupo de 6 personas. Al llegar al campo base empecé con una bronquitis y me tuve que quedar descansando en el campo base y terminé subiendo solo el Cholatse. Con lo cual... Haciendo cumbre en solitario. Sí, que fue, no sé si fue un solitario al 100%, porque escalé un día después que el resto del grupo, que había fijado cuerdas en algunos lugares. O sea, tiene una... A ver, no estaba yo solo en la montaña, había otras personas que habían abierto huella, yo seguí la ruta de ellos, o sea, escalé sin cuerdas, escalé sin otras personas, llegué a la cumbre un día después que ellos y llegué al campamento base media hora después de ellos. O ¿Y sea, cuántas? te cruzaste, básicamente. Básicamente sí. Ahí para llegar a este lugar, ¿cuántos días estuviste escalando Cholatse? solo en Cholatse? No, en solitario estuve 8 días. Y la ruta propiamente dicha la ascendí en 3. Cosa que los demás habían hecho en 10 días, básicamente. Rami, esto está saliendo, ¿no? Porque tu cara cuando te dijo 8 días fue extraordinaria. 8 Claro, días no, solo, porque 8 días solo ahí, en medio de la montaña, acampando, colgando, Cocinando también. Que es lo peor. cocinando. Claro, porque todo lo que requiere, ¿no?, una expedición de este tipo, me imagino que, claro, tenés que tener todo el equipamiento, pero también llevarte todo preparado para la supervivencia extrema. Ahí en medio de la montaña no hay nada. Agua, No. nieve nada más. Hielo. Hielo. Y tenés que descongelarlo para tomar. Porque no- ¿Y con qué te alimentas ahí? ¿Qué tipo de Llevé, alimentos te llevas? hay bastante comida liofilizada, pero en esa época no era buena y para mí no era palatable, con lo cual llevaba paquetes de fideo que se hacían casi instantáneamente, con lo cual la comida fue muy mala y después habíamos llevado muchos candy bars o Sí. ¿Y chocolate. perdés mucho peso por la falta de Por lo alimentación, general, sí. En digamos, general, adecuada? En promedio en las expediciones yo vuelvo con entre 10 y 15 kilos de peso menos, al bajar de un monte como el Everest en el 95 o en el 98, que es donde más peso perdí. Estamos poniendo imágenes también de la expedición, tu video del Everest. Ya la música, el ruido, las cámaras, todo un desafío, ¿no? Sí. Eso pasa Eso es 2 años después de haber hecho en el Cholatse. Cholatse, en el 95. ¿Cómo sale la ¿Volviste idea? a Estados Unidos del 93? Sí. Y te Estuve- volviste a ir. Yo en realidad en esa época me quedé en Estados Unidos, era casi mi lugar de residencia, si lo querés llamar así. Pero viajaba muchísimo, estaba por lo general 5 o 6 meses al año fuera de Estados Unidos. Viví como un nómade durante 15 años. ¿Y cómo sale ir al Everest? Después de meterte ahí diciendo, bueno, ahora sí quiero ir a 8.848 metros. Ya El años desafío antes, máximo. Unos amigos míos habían ido al Dhaulagiri y me quedé con mucho interés por ir a un 8000. Estando en el Cholatse, estás a muy poca distancia del Monte Everest, con lo cual pude verlo desde allá y dije, listo, esta es la próxima. Estando en Nepal, aproveché para ir a la Secretaría de Turismo o al Ministerio de Turismo y pedir el permiso, pero ahí me dijeron de que tenía 8 años de espera porque otorgaban solamente un permiso por montaña por año o por temporada. Rami, para ponerte un poco en tema, el Dhaulagiri es otro de los 8000 de los 14, 8000 es 14, ¿no, Tommy? 14 son. 14 8000 que hay en el mundo. Es el séptimo, tiene 8167. Correcto. Y cuando vos querés ir a escalar una de estas montañas muy famosas, Nepal, gran parte del PBI de Nepal, del ingreso de Nepal, depende de los permisos de las montañas que le dan a los extranjeros para ir a subirlas. Entonces vos tenés que ir y pedir el permiso para poder subirla y eso cuesta mucha plata, ¿no es cierto, Tommy? En el caso del Everest, sobre todo. Las demás montañas no son tan caras. En el Everest te cobran $10.000 por persona, con un mínimo de
7 personas por permiso. O sea, lo que cobran como base son Tipo el grupo que $70.000. tiene que, Sí. que hacer la expedición. Correcto. $70.000 por grupo. Mínimo. Hasta un máximo de 10 personas. ¿Y la primera vez que intentaste subir el Everest fue en el 95? 95, sí. Y llegué a la cumbre. De esa primera vez, Éxito. dijiste esto, $10.000 cuestan pesos argentinos. Bueno, en esos momentos el dólar ¿Estaba 1 a 1? estaba 1 a 1, pero yo ya Ah. ni vivía acá, con lo cual para mí no era un tema, digamos. Eran dólares para Era Tommy. lo ¿Y que con quién te necesitaba vas, llevar y listo. Tommy? ¿Con quién arrancas esta expedición al Everest? Bueno, originalmente iba a ir con Scott Fisher y con Brent Bishop, que fue en el año 94 que hicieron una expedición, pero 3 semanas antes de la partida yo estaba trabajando en un centro de esquí en Utah y me volé la rodilla, los ligamentos, con lo cual tuve que cancelar mi participación. Esto me vino bien porque tuve que hacer la otra parte, que era recaudación de dinero, buscar sponsors y ser más creativo de lo que había venido siendo antes para el 94. Con lo cual establecí vínculo con muchas empresas para venderle fotografías, me tuve que operar la rodilla, estuve durante 3 meses con muletas, casi 6 meses con rehabilitación, que también la aproveché para entrenarme mucho para el Everest. Y logré que me aceptaran en una expedición de Estados Unidos, que ya tenía el permiso comprado y el grupo formado. ¿Y fuiste como camarógrafo, como fotógrafo? No, en esencia, básicamente como integrante de la expedición, pero con el rol de estar filmando y fotografiando la expedición. Ok. El permiso en realidad se lo compramos a Rob Hall, que falleció después junto con Scott Fisher en el año 96. De hecho, son los protagonistas de la película Everest, que Exacto. salió hace un poco más de un año. Exacto. Básicamente era un grupo compuesto por 10 personas. Yo era el 10º. Me integré al grupo 2 meses antes de la partida, porque hasta ese momento no estaban del todo convencidos. No les había gustado mucho de que yo hubiera escalado solo el Xolatse. Les parecía un punto en contra muy fuerte, muy importante para ellos. Con lo cual, al aceptarlo, dijeron, la condición es que en ningún momento te separes cortes del solo. grupo. Sí. Y eso a mí me gustó mucho, en cuanto a que el Everest para mí eran palabras mayores, en esos momentos lo eran para muchos, o para todos prácticamente. Yo fui la persona 600 en alcanzar la cumbre, habían sido muy pocos los ascensos a nivel internacional. Y iba a ser obviamente el primero de Argentina en lograrlo, con lo cual le puse mucha fuerza, mucha pila, mucha gana también, ¿no? Y abriste un camino ahí, porque después vinieron algunos más, ¿no? Y Los los hermanos primeros, Venegas. Willy fue el primero en llegar al Everest. Willy tiene 11 ascensos al Everest. Sí. Un animal. El primero que hizo fue en el año 99, también lo hizo Ever Orona de Mendoza, que fue por el lado norte. Yo fui por última vez al Everest en el año 99, estuve en el 98 por segunda vez y 99, ambas veces contratado para filmar expediciones. Y decido retirarme de la expedición en el 99, me cruzo con Willy cuando él llegaba al campamento base y yo me estaba yendo. Con Como que le Willy entregaste la posta. Sí, básicamente me cansé de la cantidad de gente que hay en el Everest. Realmente era un circo. Lo viví en el año 98 y de vuelta en el 99 y me harté. Dije, ya el Everest no. Tommy, lo más extremo que hayas vivido, ¿cuántos días estuviste para llegar al Everest? Y detalles, todo lo que nos puedas contar de estar ahí en esta expedición con 10 personas más en este grupo. En realidad contratamos 9 Sherpas también, entre ellos Apa Sherpa. Apa Sherpa es el que más veces subió el Everest Correcto. en la historia. Con nosotros 21, ¿no? 21. Un animal. Con nosotros llegó a la cumbre por 7ª vez. Y después de ahí continuó ascendiendo y dejó de escalar hace 2 años. Y creo que recién ahora hay una persona que está con 20 ascensos, 21 ascensos a la cumbre del Everest. Otro Sherpa también. ¿Y qué mensaje o qué recuerdos se te vienen de haberla pasado bien? Eso fue, Y situaciones extremas ahí en el Everest. para mí como expedición fue una de las mejores que he 95 hecho en mi estamos carrera. hablando. Sí, año 95. Primero porque no había gente en el Everest. Éramos 80 personas en total entre todos los Sherpas y las distintas expediciones. Éramos la expedición de Rob Hall, otra de Estados Unidos, que estaba liderada por Alpine Ascents International, que es una empresa comercial, y después la nuestra, que era la única privada o no comercial.
y trabajamos muy bien como grupo nosotros. Como les comentaba antes, la prioridad para ellos era de que yo no me separara del grupo, con lo cual lo atractivo de esto es que era muy importante el que nos lleváramos bien, la integración, nos cuidamos muchísimo los unos a los otros, hubo siempre una relación muy buena y muy linda, muy amena entre nosotros, pero también con Rob Hall y con los integrantes de las otras expediciones. Trabajamos mucho en conjunto. En esa época no estaban los grupos de Sherpas que te instalan las escaleras, sino que hacíamos el trabajo nosotros en forma coparticipativa con los Sherpas. Rama, hay un momento en el Everest que, corregime Tommy, pero que tenés que instalar escaleras para cruzar grietas muy grandes. Al pie del glaciar. Sí, o sí, ahí en Cumbo, las imágenes que estamos disparando se ve Exactamente. perfectamente que es como armar un puente, ¿no? Es Sí. armar un puente, sí. Lo haces con escaleras de aluminio que miden 3 metros más o menos cada uno. Llegamos a hacer puentes de 5 escaleras en algunos casos, o tendrían 10 metros, A 12 8.000 metros de altura. En general, ¿Quién va primero ahí? 6.500. Porque haces el puente de cuántas escaleras. De 2 o 3 escaleras. Dos o- A veces hubo un y par tiran de la 5. moneda, ¿quién va primero? Porque es semi-suicida, ¿o no? No es tan complejo como se ¿No? ve. El primero lo que Pero- haces es parás la escalera en las dos patas, digamos, y la vas inclinando poco a poco, sujetando la escalera con un par de cuerdas. Entonces ya estás asegurado cuando vas a cruzar la cuerda. Y tenés una persona que te está dando seguro detrás también. O sea, si cayeras, la probabilidad de que... ¿Hay que mirar para te abajo pierdas ahí o nunca abajo. mires para abajo? No es tan grave. ¿No? Me parece bueno mirar abajo, mientras no te concentres en dónde tenés que poner los pies, digamos. Pero, de hecho, tuve siempre una forma pragmática de encarar esto, y es, de hecho, la filosofía, tal vez que aprendí mucho de los nepalíes, o que ya aplicábamos con Pete y Eduardo, era no ir a competir con la montaña, sino compartirla o vivirla, dialogar con ella. Entonces, para mí el cruzar una grieta era más, no era amenazante, para mí era como ir y mirar. Paré muchas veces en el medio de la escalera para mirar, para tomar fotos, para filmar. Lo vivía como algo fantástico. De pronto ves cómo va cambiando el color de un blanco a celeste, azul, y de pronto es negro. No ves el fondo de muchas grietas. De hecho, me metí en un par de ellas para poder fotografiar o filmar gente viniendo arriba mío, digamos. No sé, trato más que nada de vivirlo no como un obstáculo, sino como algo que es parte de del trayecto. Y después el escalar la montaña para mí nunca fue una conquista, que es algo que escucho y mucho. Dicen, no, conquistó la cumbre del Everest, y me parece que es totalmente errado como concepto, en cuanto a que lo vivo más como un Everest te conquistar dejó. un miedo. Es pedirle permiso. Abrazar la montaña, ¿no? Hacerte Es amigo conocerla, porque es también te conocerla y puede descubrirla. escupir, si quiere, ¿no? Tiene la habilidad y la capacidad De hacerlo en un complicártela segundo. o ponerte a prueba, ver hasta dónde soportás A ver, creo que uno tiene que ser inteligente. un cuando encara desafío estas tan cosas. extremo, ¿no? Correcto. O sea, no puedes ir con aires de, esto vengo y lo hago de taquito y me va a salir bárbaro. Y no es así. Muchas veces tenés que ser inteligente, como pasa siempre. Decís, bueno, me gustaría quedarme y dormir tranquilo hasta las 6 de la mañana o 8 de la mañana, y no sirve eso. Y en el caso del Everest, o de prácticamente ninguna montaña, en el verano al menos, tenés que arrancar a la 1 de la mañana para que el hielo esté duro, para no deshidratarte. O sea, hay que ser inteligente en la forma que estás encarando esto. Y la razón es que las temperaturas en estos lugares, sobre todo donde están las grietas, llegan a ascender hasta 50, 52 grados sobre cero, arrancando de 20 grados bajo cero a las 2 de la mañana, digamos. Al ir muy temprano a la mañana, tienes una mochila en la espalda que ofrece buen abrigo, te hace transpirar y mucho, entonces te deshidratás, perdés peso. Cuando hace calor se ablanda mucho el hielo, entonces te enterrás, se te apelmaza y mucho la nieve o en la parte superior del hielo en los grampones, entonces estás cargando más peso inútilmente y hace muchísimo calor, con lo cual lo que buscas es poder meterte dentro de una carpa y aprovechar para descongelar con más rapidez la nieve y hidratarte, que es algo súper importante ahí. Tommy, ¿y cuánto hay de mental, cuánto hay de técnica para llegar al Everest? Pues me imagino es mucho también la fortaleza mental para, Yes. frente a tanta adversidad, seguir, y cuando el cuerpo por ahí ya no da más o el clima no es muy amigable, Yo sos creo que vos
y tu fortaleza mental también, ¿no? Siempre pensé que era un 100 y 100. O sea, no puedes ir a 20, 40 o 60. Tenés que dar todo de tu parte para poder alcanzar una cumbre. Sobre todo en una cumbre de estas tan altas, porque a medida que vas alcanzando la cumbre, lo digo muchas veces también, son más las razones para retroceder y no llegar a la cumbre que para seguir. Tenés la falta de oxígeno, el frío o el calor, o que te sentís mal, que estás sin comer, que estás con náuseas, agotamiento después de varios días y ya no tenés cada vez menos ganas, con lo cual es muy importante la parte mental. Pero el compromiso tiene que ser al 100%. O sea, no puedes estar titubeando y diciendo, bueno, como pasó en el caso del 95, que uno de mis compañeros dice, bueno, en realidad mira para arriba y sube, esto es grande. Y sí, es grande, obviamente, pero lo que dijo de inmediato es vine a probarlo. Y yo dije muy claramente, yo no vine a probarlo, yo vine a hacerlo. O sea, mi compromiso fue ya antes de salir de Estados Unidos, el llegar a la cumbre. O sea, no había para mí opción de no alcanzarla. De hecho, salí con el permiso para escalar el Everest y el Lhotse también, que es otro monte de los 8000 que está junto al Everest. Me puse un objetivo más alto aún, como para, en caso de no alcanzar el Everest, ir al Lhotse, que es lo que hice en el año 98 también. Fui al Everest, tuve una caída. Hablemos de esa caída porque creo que la recuerdo un poco. Ahí estuviste cerquita de no existir más, ¿no? Más o menos. Sí, demasiado cerca tal vez. Fue un golpe bastante feo. Me asusté bastante también y creo que soy muy afortunado de estar acá hoy. Digamos. Me tuve una segunda oportunidad. No siempre la recibo. ¿Fue en el escalón de Hillary? No, por debajo. Está a los 8300, un poco por debajo de lo que es el llamado balcón. Escalón de Hillary y balcón son partes de Everest, rama que son muy difíciles. Escalón de Hillary que está a los 8800 casi. Casi Estás llegando a la a cumbre. 60 metros de la cumbre. Es como que 50 metros. la montaña te pone, ¿no? Otro Te va elevando la obstaculito vara. más. Bueno, llegaste hasta acá, ahora. A nivel del mar, el Hillary Step sería bastante fácil. Es una pared de roca vertical prácticamente, pero no presenta demasiados obstáculos. O demasiada dificultad, pero estando a 8.800 metros de altura, cada paso que estás dando te lleva una eternidad. Y hacerlo con una mochila en la espalda, por un lado yo me equivoqué, en lugar de ir por el hielo me fui por la roca misma. La hice más complicada todavía. Tommy, ¿cuántos años tenías ahí en el 95? 33. ¿Hijos? ¿Tenías? Tengo uno, no, en ese momento no. Claro. Yo formé una familia muy tarde. A los Más 42. tarde, ahí estabas abocado a la montaña. De hecho fue una decisión, no tenía ganas de formar familia, no quería novias, no quería que me jodieran, no quería que Distraer me el anclaran. foco, el objetivo. Había estado de novio varias veces y después de un rato decía basta, ya me voy, no quiero saber nada, no tengo ganas de que me frenen. Y lo tenía muy claro. Para mí, mi objetivo durante esa época era la de escalar los 14 8000 y lo tuve muy en foco. No tenía ganas de anclarme, formar una familia y asumir las responsabilidades que eso implicaba. Después vino y bueno, me costó un tiempo asumir las responsabilidades, como dice mi mujer, pero creo que lo estoy logrando. Pero bien, ¿y ese fue el desafío más extremo que te habías planteado en tu carrera? El de formar una familia. No, sí. el de el Everest. En su momento. Después la familia es otro Everest, ¿no? También. Mucho más que me Hay que remarla todos los días también. Sí. Pero ese objetivo, me imagino que de eso también charlas cuando te llaman para dar conferencias, ¿no? También Sí, en mucho de empresas esto. motivacionales, una carrera que también inspira a muchos a perseguir sus sueños. De Y eso vos se decís trata. eso, que todos los sueños hay que buscarlos y que los desafíos no son imposibles, pero bueno, hay que saber planificarlos, ¿no? Y tener Totalmente. mucha convicción. Eso y la determinación también, esto que te comentaba recién, no es cuánto de mental o cuánto de físico, es dar todo, entrenarte muchísimo durante muchos meses, no perder el estado físico cuando estás descansando, salir otra vez a la montaña o incluso con montañas más chicas o paredes cortas, escalar en roca o en gimnasios, escalada, donde estás trabajando por ahí en detalles que posiblemente en el Everest no los uses, pero sí te sirven eventualmente. Che, Tommy, para seguir y cerrar con el tema Everest, si yo te nombro a Anatoly Bukreyev, No, un tipazo. Íbamos Y a ir a- juntos y a al Scott Annapurna
con Anatoly íbamos a ir a la Annapurna en el año 97, que es cuando falleció. Iba a ser mi primer 8000 invernal, digamos. Lamentablemente no conseguí los fondos, con lo cual tuve que cancelar 10 días antes de salir. Y Anatoly falleció en una avalancha en el Annapurna el 27 de diciembre. El Annapurna Rama es uno de los 8000 también, Sí. está 10º, y Anatoly formó parte de esa expedición en el 96 en la cual se basa la película, ¿no, Tommy? Sí, fue uno de los guías contratados por Scott Fisher. Es de Kazajstán. Anatoly. Kazajo. Una máquina. El tipo tenía además un estilo muy, muy claro de cómo escalar. De hecho, los kazakos con los que también estuve en el Monte K2 en el año 2010 lo sostienen hoy también. K2, otro de los 8000, es la segunda montaña más alta del mundo y dicen muchos que la más difícil de todas. Yo creo que comparte la dificultad con el Annapurna y con el Nanga Parbat también. Tiene un muy bajo índice de éxito y un muy alto índice de mortandad. El 30% de los que intentan escalar el Monte K2, el K2 mueren en el descenso. Chupate esa mandarina, Claro. Rama. De hecho, de 3 expediciones que hice en el K2, en 2 de ellas fallecieron compañeros míos ahí conmigo. Sin entrar en... Digo, ¿cómo es eso? Digo, se muere un amigo. Sí, Compartiste... Ahí estamos tirando el tráiler justamente de Everest. Digo, no es algo muy agradable de hablar, pero te lo tengo que preguntar porque, no sé, Eduardo a los 20 27 tenía. Cumplía 28 a la semana. y tú 27 también. Sí. 27 años. Y aparte hay cosas que... Yo uno creo puede- que, a ver, de la gente con la que he escalado, en un momento tenía más amigos que habían muerto de los que sobrevivían. Y es algo bastante común, sobre todo en los 8000. Es algo lamentablemente normal. A eso iba, porque vos decís, comparto con él cosas, suponete con Anatoly, subiste montañas y por ahí estuviste solo con él mucho tiempo, compartiendo muchas cosas intensas, sabiendo que por ahí en algún momento alguno de los dos se moría. Sí, bueno, de hecho salimos con esa idea al K2 en el año 2010, en el 2011, perdón, que fue la última expedición que hice el K2. Nos habíamos conocido con Gerlinde Kaltenbrunner, que es una mujer de Austria. Ahí la rescataron a... No, mentira. Anatoly rescató a alguien en el Annapurna, ¿no? A una mujer, creo que era así la historia. Eso fue Chantal Maudy, una francesa, en el Dhaulagiri, año 97, 98. 97, poco antes de la muerte de Anatoly. Pero me decías, 2011. Anatoly tenía, en el momento de morir, 11 8000, todo sin oxígeno. Era un hombre que no se llamaba a sí mismo guía, sino más que nada un coach. Es alguien que tenía clara la filosofía en cuanto a decir, a la cumbre alcanza uno mismo, no te puede ayudar otra persona, no te puede llevar otra persona. Cosa que Rob Hall asistía muchísimo más a las personas a que lograran sus sueños, lo que le llaman así, que era el de alcanzar la cumbre del Everest o de cualquier otro 8000. Anatoly era más de dejarlo y aparecer cuando hacía falta. Alentar a la persona, pero no de ir y fijarle la cuerda, o la fijaba, pero no era de estar ahí encima de la persona, cosa que generó bastante crítica después en el libro de John Krakauer, ¿no? Sí. De hecho escribió su propio libro, ¿no? Sí, Anatoly. que fue más en respuesta al de Krakauer. Que no lo leí, lo tengo que leer. Es un gran Tommy, libro. ¿y cómo te involucrás con la película? Habiendo llegado a la cumbre del Everest el año anterior justamente de esta tragedia del accidente, ¿estuviste vinculado con la Con muchos de ellos. con la productora para No. tener detalles? ¿O No, no, yo no. de la filmación? No, en esos momentos no, yo ya estaba viviendo acá en Argentina, con lo cual se contactaron después desde Universal Pictures para que fuera parte de la campaña de promoción de la película. Pero sí conozco a David Brashear, que fue uno de los productores asistentes, también Guy Cotter, que trabajó con Rob Hall y fue quien proveyeron mucha información sobre los detalles de qué es lo que había pasado ese año. Y cuando el público ve esta película, Everest, particularmente, ¿está bien recreada? Yo creo que la sí, historia es- está basada en una historia real trágica. Real. Pero a nivel
de montaña, de escalada. Para mí es de las mejores versiones que hay. Y de Es las bien mejores real. producciones. Se filmó buena parte de la película en el Monte Everest en el año 2014. Lamentablemente tuvieron una avalancha donde fallecieron 16 Sherpas y por esa razón no pudieron continuar ascendiendo, pues se cerró la montaña. Con lo cual la parte superior de lo que es la filmación de la parte superior de la montaña se hizo en estudios o en otros lugares. en los Esa, Alpes. la muerte de los 16 Sherpas pasó a ser la mayor tragedia de Everest después del 2000. La de 1996 fue la más importante hasta el año 2014 y después en el 2015 fallecieron 19 personas con la avalancha con una avalancha que se detonó en el monte Pumori con el terremoto que tuvo lugar en abril del 2015 y 3 días después fallecieron con un segundo temblor. Hubo también otra avalancha donde fallecieron 3 Sherpas más. Se fueron 22 personas en ese año, en el año 2015. ¿Qué te provoca ver esta película? Con la primera vez que la viste, ¿qué te generó? Fue muy movilizadora, pero por otro lado me dio un poco más de tranquilidad en cuanto a que hubo mucho conflicto entre Jon Krakauer y el resto de la comunidad de la montaña, de la cual yo estaba con la cual estaba muy vinculado, viviendo en Estados Unidos. Perdón, Tommy, Jon Krakauer es el que escribió Into the Wild también, para que la gente De sepa. Alaska. Es exactamente, una película que se tornó muy famosa, y un libro que se llama Into Thin Air, que básicamente viene a ser la película Everest. La película Everest se basó en muchos libros que se escribieron. Se escribieron un total de 16 libros en ese año por la tragedia del Everest del 96. Y eso es lo que me gustó de esta película. No es solo un recuento unipersonal como lo es el libro de Jon Krakauer, sino que toma fragmentos de distintas personas para armar un relato que es mucho más coherente y más real. En ese sentido me gustó mucho. Es un documental, para mí no es una película de Hollywood, es un documental producido. Está bien Hollywood. hecho. Está bien hecho, está muy bien hecho. Tommy, a cualquier chico o chica que quiera meterse en este universo que es la montaña, la escalada, ¿qué consejo le darías? Que tengan cuidado. La vida puede ser muy larga, en las montañas puede ser corta también. Y es una lástima. Yo creo que lo lindo de llegar hoy a 54 años de edad es decir, pucha, la cantidad de cosas que he hecho en estos años fue grandiosa. Me habría gustado alcanzar más cumbres de estos montes a los que fui, pero es buenísimo también seguir volviendo a ellas, o como hablábamos recién, haber ido al Ártico hace poco tiempo. La vida puede ser muy larga y muy linda también, puede ser muy divertida, y descubrirla de esta manera, saliendo a las montañas, es fascinante, es grandioso. Porque otro tema también, hace poquito hubo una expedición argentina al Ártico. Contó un poquito, Tommy, porque la verdad que fue increíble. Alcanzaron el círculo, o sea, alcanzaron el Polo Norte, hablando literalmente, ¿no? Sí. Originalmente me llama Mauricio Fernández Funes, que es un general retirado y quien estaba organizando la primera expedición argentina al Polo Norte, justamente para que filmara y fotografiara la expedición, sobre todo la parte del Ártico. Había una productora que se había contratado para filmar la parte previa, el entrenamiento, y hacer un documental con esto. La intención era, evidentemente, alcanzar el Polo Norte, pero después también transmitir un mensaje sobre el calentamiento global, que es tan evidente y muy fácil de palpar en los polos, tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, o en la Antártida y en el Ártico. El grupo era formado por un total de 9 personas. Mauricio Fernández Funes se quedó en una base rusa que está en el Ártico mismo, en el grado 89 de latitud norte. Salimos desde Noruega, fuimos a Oslo y después al archipiélago de Svalbard, que viene a ser una especie de contrapartida de lo que son las Malvinas para nosotros acá. Es un par de islotes que están a 3 horas de distancia de Oslo, sobre el océano Ártico. Y desde ahí tomamos un vuelo después de 10 días o 15 días de estar en Svalbard hasta el hielo ártico. Lo que nos demoró durante casi 8 días fue que la pista de aterrizaje que se construyó en la base de Barneo, que es temporaria, es una base que está solamente durante un mes, hay 5 o 6 carpas que instalan los científicos rusos,
la pista de aterrizaje se partía constantemente por los movimientos del hielo. Como consecuencia del calentamiento global, lo que ha sucedido es que el espesor del hielo se redujo mucho. Pasó de tener un promedio de 7 metros a tener 5 metros más o menos. El Ártico, a diferencia de la Antártida, es hielo que está sobre el océano. No hay tierra. No hay continente. Exacto. Es un océano que está rodeado por continentes. Y el hielo, tenés dos tipos de hielo. El hielo multianual, que se va acumulando con el correr del tiempo, y después también el hielo anual, que se derrite a lo largo del verano y se vuelve a endurecer o formar en el invierno. En estos últimos 30 años se redujo más de un 10% la cantidad de superficie que hay de hielo anual, digamos, pero también, y muy importante, el espesor del multianual. Rama, conclusión, se está calentando la Tierra, hay que hacer algo. Todos tenemos que hacer algo, creo. Sí. Pero bueno, otra aventura más de Tommy, no solamente subir montañas altas, sino ir a los polos. Y ahí sí, frío, ¿no, Tommy? Eso fue la gran diferencia con lo que son los montes en los Himalayas, digamos. El frío es constante, no hay descanso. En los Himalayas tenés, o acá también en los Andes, podés pasar 4 o 5 días de tormentas con mucho frío, pero después sale el sol. Sale el sol, y salvo que estés en un ascenso invernal, donde también estás padeciendo el frío día a día. Pero acá estábamos con la temperatura máxima o más alta de 18 grados bajo cero, con sensación térmica de 20 grados más o menos, y después la temperatura mínima que tuvimos fue de 35 grados bajo cero, con un poco de viento, con lo cual son 45 grados más o menos de sensación térmica. Fresco se puso. Mucho, y filmar y fotografiar fue un gran desafío también. Tommy, un placer tenerte aquí en el estudio Muchísimas Parafina gracias. de Surf and Rock. Y para ir cerrando la entrevista, cuando ves estas imágenes, que ya no es la película, no es Everest, ¿no? Este documental que decís de Universal Pictures, sino que es tu propia filmación, tu película, tus obstáculos, desafíos. ¿Qué se te vino a la cabeza cuando llegaste a clavar la bandera argentina ahí a 8.848 metros? Y lo primero lo que pensé fue en mi familia y en mis amigos. Creo que a pesar de estar lejos, lo sentí muy cerca. Y después con Argentina durante muchos años, yo me fui de Argentina en el año 88 diciendo de que no iba a volver a vivir Argentina. En este momento cambié de opinión. Creo que valoré muchísimo los amigos y lo que tenemos como cultura y como gente. Hay cosas muy malas, otras no tan malas y otras muy buenas. Y eso lo tenemos en todos lados, a donde vayamos a vivir. Lo tenés en Estados Unidos, lo tenés en Europa. Hay cosas positivas, hay cosas negativas. Y aprendí a valorar y muchísimo lo que Argentina nos brinda a nosotros como personas, por sobre todo la calidez, los amigos, la familia. Es algo que acá se valora mucho y se vive mucho día a día. Y tener la bandera ahí, arriba de la montaña. Es un pequeño aporte que quise hacer yo a nuestra Argentina, digamos, un pequeño granito de arena, y veo las imágenes y tengo ganas de volver, eso es indudable. Ahí estamos en la recta final de este video, la cumbre, ya recta Ese fue un final. momento especial. Y, Relátalo. A ver, lo grandioso fue escalar a lo largo de la noche. Lo haces por una cuestión de climatología o el clima es correcto, en cuanto a que a la tarde el clima se ponía muy inestable y las probabilidades de llegar a la cumbre eran mucho más bajas. Durante la noche en general no había prácticamente viento, ese día fue totalmente calmo, pero ves cómo va cambiando o mutando el hielo del color negro al gris, al violeta, de pronto anaranjado, rojo, amarillo, y de pronto pasa a un plateado y después al blanco. Lo que sucedió también es poco antes de llegar a la cumbre. Estaba saliendo el sol en el lado tibetano y se ponía la luna llena en el lado de Nepal, y lo hizo justamente en la cumbre que proyectaba el monte Everest en las nubes que estaban por debajo nuestro. Justamente estábamos a 8.800 metros de altura, 8.850 casi. Ese momento para mí fue
decís, esta es la cumbre, este es el momento. Paraíso. Y es lo que soñaba y mucho más. Realmente superó todas mis expectativas, superó todo el esfuerzo El día perfecto. y más. ¿Dónde tenés esa foto Y más. guardada? Esa foto adentro, ¿no? La tenés Está colgada en tu Sí, casa. la tengo hecho una copia de 2 metros por 1,50 metros de ese momento. Espectacular. Sí, es grandioso. ¿No? Es una gran imagen también para... Y fue también un poco la puerta de entrada para National Geographic después, ¿no es cierto? Que fue otro Everest para mí. Único argentino fotógrafo de National Geographic. Sí. No es poca cosa. Ahí tenemos la foto final para cerrar la entrevista. Increíble estar en el pico, ¿no? En la Sí. cumbre absoluta Hablando de eso, Tommy, yo creo que esa y debería la ser banderita argentina. tu primer foto en Instagram. Esa foto. Ah, estás habilitando Esa Instagram. foto. Sí, sí. pues. ¿Esta es la primera foto? Tiene que ser la primera foto, mirá esa foto, puede ser. Tommy. Es, No es- es una mala es idea. imponente. ¿Y esa No, banderita no, no. la conservaste? ¿La bandera Sí. argentina? Sí, la enmarqué justo con una foto que imprimí para mis padres. Están las dos cosas juntas, la foto de cumbre y la bandera debajo. Es como sagrado, En que- ¿no? Sí, fue una forma de agradecerles a ellos. No quise dejarla ahí, qué sé yo, me pareció mejor traerla de vuelta. Es impresionante la foto, la imagen esta El para momento tomar fue- conciencia. ¿Esto a qué hora era más o menos? A las 8 de la mañana, que me hayan tomado la foto, habrán sido las 8:30 de la mañana. Llegamos a la cumbre a las 8 menos cuarto. ¿Una horita en Estuvimos, cumbre nomás? 45 minutos. Y después de esto bajamos, como bala, muy rápido. 3 horas hasta el campamento 4. No. Llegamos a la cumbre en menos de 8 horas. 8 horas y media. Mamá, llegué. Sí. Bueno, lo cómico fue después. En esos momentos teníamos un teléfono satelital nada más que tenía el tamaño de una pantalla de 21 pulgadas, digamos. Era un fax con satelital que tenía Rob Hall en el campo base. Pero Rob Hall se había ido cuando yo llego al campo base, con lo cual llego a Namche Bazar, que es una villa a 4 días de distancia del campo base, y logro alcanzar un teléfono, llamo a Buenos Aires y digo, contesta papá, y le digo, llegué a la cumbre. Y me dice, sí, ¿cómo está, papá? ¿Cómo está, papá? ¿Y cómo está Brad? Le digo, ¿cómo? No entiendo. No, acá ya se publicó por todos lados. O sea, ya habían avisado desde el Ministerio de Turismo de que lo habían subido a Reuters, y en ese momento lo subió, creo que Radio Continental, y empezó a repartirse por todos lados la noticia. Pero yo que pensaba darle la sorpresa a mis padres, me sorprendieron ellos a mí, digamos. Pero Sí, pero esta es la foto Este para fue un la momento primera de- publicación para Instagram. Para mí tiene hay que ser hacer una esta. emoción, Rama. Esta Ah, tiene bueno. que ser la Sí, primera sí, foto la primera de, diciendo, del miren, Instagram miren a dónde de está el Tommy primero. Está bueno. 1995. además Bueno. fue un momento, lo pueden ver, el cielo totalmente azul, las nubes que estaban viniendo desde Todo abajo. cierra, te dije día perfecto, me dijiste y más. Sí, Primer argentino subir al Everest, primera foto en. Sí, yo creo que es muy cantada. buen momento. ¿Quién te saca esta foto, Tommy? Brad Paul, que era, él y yo fuimos los únicos extranjeros en llegar a la cumbre del Everest, junto con Apa Sherpa, Nimarita Sherpa, el hermano de Apa, y Arita Sherpa, el cuñado de Apa. Y fuimos los únicos 5 en llegar a la cumbre por esta ruta en el año 95. Y esta foto no la ves hasta que revelaban el rollo, ¿no? Porque Sí, hoy 2 con la meses tecnología después. todos miramos la foto, la miramos, no, sacame otra, te saca una secuencia. Sí, tomamos Acá 3 era, fotos che, foto y hasta que no te la daba el, Sí. ¿no? El Espero no Kodak, haber salido con los ojos cerrados, ¿no? también, Sí. ¿no? O la luz, bueno, pero todos sabían mucho de fotografía. Pero sí, esta imagen lo dice todo. Este momento fue grandioso. Y está bueno tenerlo plasmado en una fotografía también, digamos. ¿Y tenés una hija? Un hijo varón, tiene 12 años ahora. 12 años. ¿Y Liam. qué dice cuando ve esta foto? Él ¿O qué le nació contás? y creció con esta foto. Él ya ha visto mi presentación y le digo, bueno, ¿me acompañas? Otra vez, papá, no tengo ganas. O sea, Claro, ya creo lo que toma tiene como otra visión. vas a contarle de vuelta lo de la montaña, como Sí, yo ya parece- lo tiene. ¿Sabés qué? Ya va a tener 30, Sí, va a decir, mi viejo estuve ahí arriba, qué grosso. ya va a volver esa parte. Ojalá. Sí. No sé, por ahí es muy chico para tomar noción de lo que es el desafío y, No, creo y todo que- lo que requiere realmente ponerte un objetivo y cumplirlo. Creo que ese es el mejor ejemplo en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier Sí. desafío es ponerte algo, hacerlo con amor, pasión y cumplirlo. Exacto. Ahí está justamente la clave.
A mi criterio pasa por ahí. Es la pasión, es el entusiasmo, el compromiso, pero primero y principal, el estar enamorado de lo que estás haciendo. Pero creo que siempre vas a encontrar dificultades y obstáculos en el camino. Y momentos en los que vas a decir, basta, no quiero saber nada con esto. O como hablábamos antes, te muere un amigo. Lo último que querés hacer es estar ahí. No querés ver cómo un amigo se va. Y realmente te tiene que gustar y mucho algo para seguir haciéndolo a lo largo de la vida y disfrutar de la vida, que es en definitiva lo que podemos hacer. Como le decía a Rami cuando escribimos la nota esta presentando la entrevista un poco y cuando charlábamos aquella vez en ese bar con lluvia, decíamos, lo que todos los que no hacen estas cosas se preguntan ¿por qué? Sí. Y nosotros muchas veces que hacemos alguna de estas, no me comparo con vos ni mucho menos, pero que estás en la montaña un poco y decís, ¿qué hago acá? Muchas veces, ¿no? Me pasa más frecuentemente acá en Buenos Aires que en las montañas. No, ¿qué hago acá? Yendo a la cola No, del no. banco a pagar... Me vuelvo loco. Un impuesto. O manejando, yendo al centro, ¿viste? Yendo Como al que, y me pasa no es muchas tu veces. hábitat. Estando en medio de una tormenta, me pongo a pensar en eso. Y digo, ¿cuál es la alternativa? ¿Estar en Buenos Aires manejando en el medio del tráfico? Ni en pedo, me quedo acá 4 o 5 días metido en la casa. Tiro la escalera y hago el puente. Pero sí, hombre. Pero bueno. Bueno, Tommy, muchísimas gracias por Gracias venir. a ustedes. Realmente un placer la Espero- entrevista y Espero bueno, que lo escuchen esto los chicos, Rama. las y que puertas lo apro- abiertas para cuando quieras volver. Por supuesto, Agradezco mucho a ustedes. mucho que aprender. Sí, que los chicos aprovechen esto y que lo aprovechen a Tommy, que tiene mucha tela para cortar, mucho para contar Gracias. y enseñar. Gracias a ustedes. Bueno, ya que te tenemos acá, Tommy, ahí arriba de todo, yo me trepé. Muy bien. No sé si lo puedo mostrar, creo que con una cámara lo voy a mostrar rápidamente. Ahí arriba tuve este decorado que ves del estudio Parafina. Lo hice solo, pedí una escalera de pintor, pero lo más extremo fue llegar. Pará que lo quiero buscar. Llegar ahí arriba del A la estudio. cumbrera. Allá arriba, poniendo una escalera arriba de esta entrada y llegar hasta arriba. La verdad que la pasé mal, pero faltaría rellenar. Así que si te quedas un ratito, te hacemos trepar al estudio. Tengo un dato irónico y es que estaba a punto de alquilar este lugar como oficina para mí. ¿En serio? Lo construyó un muy amigo mío también, Marcelo Samar. Sí, lo conozco a Marcelo. Así que Rama hubiese trepado, Tommy, mirá lo que te digo. estaba pensando en poner tomas en las paredes. No, te pero quepa si duda. yo me imaginaba el día que estaba ahí trepado diciendo, ¿qué estoy haciendo ahora? No hay nadie, ¿por qué no llamé a alguien que me ayude? Y era con estas telas de goma espuma Muy llenas de epoxi, trepando para pegar, para meter un poco más de acústica, pero ahí la verdad que me asusté un poco. No, después lo hacemos. Así que, bueno, gracias por venir. Gracias a Tommy, ustedes. Un placer, Un placer, ¿eh? Muy Bueno, igualmente, gracias. Tommy Heinrich, aquí en el estudio Parafina de Surf and Rock, charlando un poco de la vida, enseñanzas, objetivos, sueños. Y como dice él, los sueños implican desafíos y no hay desafíos imposibles. Él llegó a estar ahí en la cumbre, el primer argentino en hacer cumbre en el Monte Everest, 8.848 metros, en el año 1995.